Evangelio de Mateo, capítulo 25, Mateo 25. Vamos a leer del versículo 21 al versículo 23. ¿Ya lo tiene? Dice así la bendita palabra de Dios, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así el versículo 21. Y su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, has ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Amén, vamos a orar. Padre, en el nombre maravilloso de Jesús, agradecemos, Señor, esta oportunidad que nos das de recibir un consejo para nuestras vidas. Te pedimos, Padre, que tu palabra llegue a tocar lo más profundo de nuestro corazón, que sea tu presencia, Señor, ministrándonos, que sea, Señor, tú, Señor, en nosotros, que puedas lograr, bendito Dios, transformar nuestra mente y nuestro corazón conforme a tu misericordia por nuestra vida, Dios. En esta hora, Espíritu Santo, me quito yo de cualquier lugar, que seas tú, Señor, ministrando, hablando, Señor, usando, Señor, este cuerpo, Padre, este hombre que has puesto, Señor, para ser el portador de tu palabra, para glorificar tu nombre, Señor Dios. Te pido, Señor, por todos los que están aquí reunidos, por los que han llegado a la cita del día de hoy, porque reciban, Señor, el mensaje, Señor, el alimento, el Señor espiritual que han venido a buscar en este día a tu casa, Señor, y que no salgamos de este lugar, Señor, como llegamos. Que sea tu hermosa presencia que eche fuera todo lo que no glorifica tu nombre, aquel sentir, Señor, del corazón, aquel sentimiento, Señor, aquel síntoma de enfermedad, Padre, en el nombre de Jesús te sometido a tu presencia, y echado fuera, Señor, en el nombre maravilloso de Jesús. Gracias, precioso Padre. Amén y amén. Puede tomar su lugar, hermano. Gloria al Señor. Hace unos días, y siempre empiezo así, me di cuenta que siempre empiezo mis predicaciones con mis meditaciones y mi momento de búsqueda de Dios para el mensaje. Pero voy a tratar de ser más dinámico en otras ocasiones, meterle algún otro tipo de cuestiones, ¿verdad? Pero en esta ocasión no voy a hablar de lo que Dios me ministraba. Venía hace unos días, estaba escuchando una enseñanza acerca de Dios. Y yo tengo bien presente, estoy en el entendimiento y convencido de que nosotros no seríamos nada si no existiera Dios. Yo sé que yo no sería nada si Dios no existiera. ¿Dónde estaría? También no alcanzo a comprender qué sería de mí, de mi existencia, si Dios no existiera y si no estuviera en esta tierra. Volteé a ver a mi esposa haciéndome desayuno en este momento. Volteé a verla y empecé a ver lo que sentía en mi corazón por ella. En ese momento recordé a mi madre, a mis hijos, mi hijo que ya falleció. Y empecé a recordar todas las experiencias que he tenido con Dios, todas las experiencias desde el día que lo conocí en una traiga hasta el día de hoy. Los procesos en los que Él me ha acompañado. Él me ha acompañado a mí. Porque mi fuerza y mi inteligencia no me hubieran dado para salir de ninguno de los problemas que yo mismo me metí. Y entendí que es tan grande y maravilloso mi Dios, que doy gloria a su nombre, ya de manera más consciente, el saber que soy lo que soy y estoy donde estoy, por pura mera misericordia de nuestro Dios. Y así es lo mismo que pasa con cada uno de nosotros. Es lo mismo que sucede con cada uno de nosotros. Somos lo que somos y estamos donde estamos por pura mera misericordia de nuestro Dios. Y miren, antes no teníamos a Jesús. Hemos conocido gente que ha nacido en cuna cristiana, pero no por eso somos mejores cristianos. De hecho, a veces, los que han nacido en cuna cristiana han sido peor que los mundanos, porque teniendo el conocimiento de la palabra de Dios, porque desde chiquito lo dieron, conscientes del mal que provocan sobre su vida, de todas maneras hacen males. Por eso digo que
será peor que lo que no conocíamos al Señor. Así que tener una cristiana, haber nacido tú de cristiana, no nos da seguridad en muchas cosas. Necesitamos conocer a Jesús. Y no solamente conocer a Jesús, sino aprender a escuchar la voz de Dios en nuestro interior. La Biblia nos enseña que la creación misma da testimonio de que Dios existe, de que Dios es real. Porque todas las cosas creadas no pudieron haber salido de la nada. Simple y sencillamente tienen que tener un creador. Y todas las cosas que nosotros vemos y todas las cosas que nosotros experimentamos proceden de ese Dios maravilloso que nosotros tenemos. Pero antes no lo reconocíamos, no lo mirábamos, hasta el día que Él se nos presentó, y sabemos que no fue de manera palpable, sino que de alguna manera y de diferentes maneras tal vez Dios llegó a nuestras vidas para hacer el cambio de un antes a un presente que tiene un futuro maravilloso. De un antes que no tenía esperanza a un presente que tiene toda la dicha de confiar en Dios para recibir la promesa en un futuro próximo. No nos falta mucho. Cristo viene ya por su iglesia. A su nombre. Y miren, lo maravilloso de todo esto de nuestro Dios, que no solamente en la creación se manifiesta también en nosotros mismos. Nosotros damos testimonio, a veces sin darnos cuenta, de que Dios es real. Por todas las cosas que nosotros vemos, sentimos, por todas las cosas que creamos, las capacidades que tenemos nosotros, no pueden ser causados por la química, no pueden ser causados por alguna ciencia que el hombre ha descubierto, porque todo esto proviene de Dios. Pero no solamente vino, Señor, a salvar nuestras vidas y a darnos testimonio de que Él es real, sino que busca la manera en que usted y yo tengamos una comunión con Él, que escuchemos pues la voz de Dios en nuestro interior. Y si estos versículos donde dice, le dijo Dios, bien buen siervo fiel, sobre el poco fuiste fiel, sobre el mucho te pondré. Porque es una frase salida de la boca del Señor, del creador de todas las cosas, que nos da a entender que en algún momento, no sabemos cuándo, vamos a tener que estar frente al Señor. Y el cristiano que es un cristiano sensato, honesto con Dios, al escuchar esta frase o al leer esta frase, siempre nos trasladamos el pensamiento aquel día que lo tengamos delante de nosotros y que nos diga esta frase: bien, buen siervo fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, pásame al gozo de tu Señor. Y asumimos la aceptación de Dios, la afirmación de Dios en nuestra vida en esta tierra, la obra que nosotros hicimos, la que sea que hayamos hecho, y que Dios nos está aprobando nuestra vida cristiana en esta tierra. Y en ese momento nos está dando la entrada a la promesa más grande como seres creados, que es volver, o es ser recogidos por Dios para estar con Él en la eternidad, para siempre. Donde no habrá más muerte, ni llanto, ni dolor, porque todas estas cosas quedarán en el olvido, quedarán en un pasado como presión, y así estaremos por siempre con el Señor. Pero no es así de fácil. Le digo que empecé meditando sobre Dios y me di cuenta que la vida en sí es difícil. Con Cristo o sin Cristo la vida es difícil. A todos nos afecta el coronavirus, a todos nos afecta la guerra en Ucrania con Rusia, a todos nos afecta el cambio del dólar, a todos nos afecta el clima, a todos nos afecta la economía, a todos, para los cristianos y no cristianos. Pero los cristianos tenemos una esperanza, la esperanza de que el Señor está pendiente de nosotros. Él está pendiente de nosotros. Que nosotros seamos inconscientes con esa presencia en nuestra vida, ya es otra cuestión, ya es otro asunto que tiene que tratar Dios con nosotros. No sé si ustedes se han dado cuenta, pero leer la Biblia, sencillamente leer la Biblia, no nos lleva a ningún lado si no lo obedecemos. O sea, leer la Biblia, si alguien piensa entre nosotros que por leer la Biblia nos ganamos esa frase delante de Dios, no es por leer la Biblia que Dios nos va a aceptar la eternidad.
El libro de Santiago, capítulo 1, versículo 2, 22, dice que es para llevarla a la práctica, la palabra. No es nada más leerla, es aplicarnos a vivir esa palabra. Y ahí entra lo difícil, porque es la palabra la que nos confronta cuando la leemos. Por eso a muchos no les gusta leerla, porque la Biblia nos confronta. Sin tener una voz de allá por acá, es una voz interior cuando leemos esas letras. A muchos nos dice: hey, mentiroso, tú no heredarás el reino de los cielos. Al adúltero, al que le gusta ver cosas con sus ojos, te dice: todo aquel que vio una mujer y la deseó, ya pecó con ella en su corazón. Y los fornicarios, y los adúlteros, y los afeminados no entrarán en el reino de los cielos. Y así sucesivamente, la palabra nos confronta. Por eso no nos gusta mucho, a algunos leerla, no les gusta mucho leer la palabra. Pero Dios dice que no nos hace leerla, es aplicarla a nuestra vida, porque eso es verdadero entendimiento de la vida que estamos llevando. Pero no es leer la Biblia la que nos va a llevar al cielo. Obedecer la palabra es la que nos va a llevar a la gloria de Dios. También debemos darnos cuenta que decir tengo fe, dice mucho, por fe, las cosas me van a pasar. Por fe, mañana me voy bien. Por fe, si me muero, me voy con Cristo. Dicen muchos así. Es por fe. Pero Pablo le dice a la iglesia: la fe sin obras está más muerta que María Félix. Está muerta la fe sin obras. No podemos decir que tenemos fe sin obrar conforme a la vida cristiana que debemos de vivir. Eso quiere decir que si yo no doy testimonio, que si yo no expreso la obra de Cristo en mí, aunque sea, no hable de los demás, de mí mismo, hablarle a la gente, atraerle a Jesús, hacer lo que Dios quiere que hagamos. Ahí entra la voz de Dios en nosotros. Hay mucha gente que cree que es un impulso. ¿Cuándo voy a agarrar un micrófono? He soñado 2 o 3 veces. Pues Dios también habla por medio de sueños. A veces nos revela cosas por medio de sueños, pero somos nosotros los que nos limitamos a no obrar conforme a lo que Él nos está poniendo. Entonces, una fe sin obra es muerta. Hay gente que sigue teniendo revelación y sigue teniendo revelación y Dios le habla. Yo soy testigo que en esta iglesia, a la mayoría de los que son parte de la iglesia, han venido hombres y mujeres de Dios a darle palabra. Si fuese por esa palabra y Dios obligara a los cristianos a que se cumpliera esa palabra, muchos no estuvieran aquí, estuvieran abriendo obras, estuvieran predicando su palabra. Pero como tenemos libre albedrío de aceptar o no aceptar hacer las cosas de Dios, por eso muchos prefieren la silla que un camión como el suyo. Por eso muchos prefieren la silla que andar batallando con el ministerio que Dios les quiere dar, porque cierran su entendimiento a la voz de Dios. Así que tengas fe es bueno, pero que hagas obras por esa fe es mejor. Una fe sentada en una silla, a nosotros como iglesia, se trata de trabajar la obra de Dios, lo que Dios nos está diciendo que hagamos. A su nombre. Denle un aplauso a Rey, hermano, por favor. Es muerta, literalmente, no nos sirve de nada. Ni al Señor le sirve tu fe muerta. Porque Dios no es Dios de muertos, Dios es Dios de vivos. Y los vivos, aunque se vean muy así, viven esta vida conforme a esa capacidad que tienen para vivir. Pero nuestra vida ya no está basada en la carne, ahora está basada en el Espíritu, en la palabra de Dios y en la voluntad de aquel que nos llamó a ser salvos. A su nombre. No es por fe, porque fe sin obra está muerta. No es esa fe la que se necesita. Santiago capítulo 2, versículo 19 dice: también los demonios creen y tiemblan. ¿De qué nos sirve tener una fe a la medida de un demonio? Es mejor tener una fe a la medida que Dios quiere que la tengamos. Imagínense que nos comparen con nuestra fe con la fe de un demonio. También ellos creen y tiemblan. La diferencia entre la fe del demonio y la nuestra es el entendimiento. Los demonios también entienden esa posición, saben quién es Dios, porque
les recuerdo que ellos lo vieron primero que usted. Saben su apariencia y ellos escucharon su voz primero. Ellos saben lo que hay arriba en los cielos. Ellos saben todo lo que nosotros anhelamos ver. Ellos ya lo saben. El problema es que lo que ellos entienden y saben que es real es que Dios tiene el poder para hacer y para deshacer. Y ellos están sentenciados a una eternidad sin Él, apartados eternamente y para siempre, y más adelante destruidos, porque ese entendimiento ya no les alcanza para arrepentirse, no tienen la capacidad de arrepentirse. La diferencia entre ellos y nosotros es esa misma capacidad, a diferencia que usted y yo tenemos la esperanza de que nuestros pecados sean perdonados y vivir una vida conforme a su voluntad. Ellos ya no tienen otra opción. No le aceptaron cuando tuvieron que aceptarlo, y ahorita somos nosotros los que tenemos esa oportunidad de cambiar nuestras vidas. A su nombre. Miren, mi hermano, ahorita les sigo como se contaba atrás. Es triste ver, y estábamos de todos los pastores que estaban aquí. Es triste ver cómo la iglesia, hablando de iglesia, usted y yo, optemos por desobedecer a Dios, le pongamos así, en cualquier ámbito y de cualquier manera. Pues recuerde, como iglesia, hablando de esta iglesia, tenemos un ministerio sentados sobre la silla. Aquí en la iglesia hay evangelistas, aquí en la iglesia hay maestros, aquí en la iglesia hay levitas, aquí hay gente que puede dar mucho a la obra de Dios. Y le digo que es triste, lo hablamos entre pastores, que la gente decida lo contrario a lo que Dios quiere hacer con sus vidas. Yo digo, es triste ver que usted que está sentado ahí, después de tener 2, 3, 4, 5 años, 6 años, 7 años, algunos con nosotros, todavía siga decidiendo quedarse sentado en vez de estar trabajando a Dios. Dios es el mejor patrón. Dios es el que mejor paga a sus trabajadores. Sus trabajadores no necesitan un seguro social como tal. Sus trabajadores tienen la dicha de que el Todopoderoso ve por sus enfermedades. Sus trabajadores no tienen que tener pendiente de qué será el día de mañana. Preocúpate por hoy, dice el Señor. El día de mañana traerás su afán, pero hoy tú eres más importante que todos los pájaros de la tierra. Y así como le doy de comer a ellos, tú tienes que tener la seguridad de que también veré tu necesidad. He parafraseado los versículos, pero el cristiano, el entendido que sabe que no debe de preocuparse por el día de mañana, sabe muy bien que el que lo ha llamado está pendiente de sus necesidades. Y no se trata de riquezas, no se trata de estar nadando en dinero, no se trata de tener una cuenta bancaria grande, no se trata de una casa lujosa, y todo ello, si es de Dios, Dios nos lo va a dar cuando Él vea que lo podemos soportar. Pero mientras nos mantenga con lo necesario, es ilógico que nos derivamos cada día pensando si mañana nos morimos de hambre o no nos morimos de hambre, si esta enfermedad nos va a matar o no nos va a matar. ¿Qué va a suceder con nosotros? La Biblia dice que el cristiano tiene fe de que todas las cosas, como quiera que sean, vienen de parte de nuestro Dios. Hay cristianos que no tienen para comer, y el entendimiento de los cristianos que se les acaba la provisión es: tal vez Dios quiere que ayunen, vamos a ayunar. Se ponen a ayunar, y cuando es el tiempo de que Dios les quite el ayuno, siempre les llega la bendición. Y hay testimonios, miles y cientos de testimonios de cristianos que han confiado en Dios en sus necesidades. Es ilógico que el cristiano promedio ahorita esté optando por un mejor trabajo, aunque no me deje ir a la iglesia. Es ilógico que un cristiano esté poniendo otras prioridades por encima de lo que Dios está demandando, porque es una demanda de Dios. Que estemos haciendo su obra, que estemos haciendo su labor, lo que Él quiere que hagamos. Y esto nos abarca todo, desde los niños chiquitos, porque hay niños que tienen un entendimiento bien, a veces hasta más maduro que sus propios papás. A veces hasta más maduro que el más viejo de la casa. Hay hijos que no los ha contagiado nuestra imprudencia como padres, sino que es exactamente eso lo que los está impulsando a ser como nosotros en el mejor de los sentidos. Y voltean a hacer una buena cosa.
capacidad de cambiar sus vidas a la manera que Dios busca que la cambien. Pero digo, es triste ver que el joven distorsione lo que Dios le está mandando a hacer para hacer lo que quiera en esta vida. Y hay ancianos, hay gente grande, arriba de los 35 para adelante, tiene un llamado específico de Dios y que debería estar haciendo algo diferente a lo que está haciendo ahorita, pero prefiere rascarse la panza, prefiere hacer llagas en las sentaderas más que en las rodillas, prefiere que le duele el lomo de tanto estar ahí bloqueando, haciendo lo que no debe de hacer, a que le duelen las rodillas. Gloria a Dios. Por esos dolores de rodillas que a veces no nos dejan parar en los altares o en nuestro lugar donde oramos. Gloria a Dios. Sabemos que hay algo de recompensa en tanta entrega. Pero hay gente que le saca mucho la vuelta a que le salga un callito en la rodilla. He visto gente orando con almohaditas. Está bien, si está mal con la rodilla, pero es más bonito, se siente más bien uno. Mirar el efecto de nuestra entrega a nuestro Dios. A su nombre. No creo que es por esto, hermano, que usted va a alcanzar la salvación y esas palabras, pero el conjunto de todo lo que la Biblia dice y de lo que Dios nos manda a hacer, y la obediencia que nosotros le manifestemos a Dios, la entrega a lo que Dios nos da en nuestras manos, todo el conjunto de ello, todo el conjunto hace que nosotros seamos aceptos delante del Señor. Pero vuelvo a repetir, no es leer la Biblia lo que lo va a llevar a la presencia de Dios, es obedecer la Biblia. No es tener la fe a la medida de un demonio lo que le va a llevar a la presencia de Dios, es la obediencia a esa fe que usted tiene, que obra a favor del Evangelio, a favor de Cristo, a favor de su obra. Una fe sin obra se muerta, no es eso, mi hermano. Así que el cristiano ahorita tiene que buscar la manera de escuchar la voz de Dios. Yo lo reto, yo le hago un reto en esta hora, a que se dedique por 3 meses, buscarle de la manera posible, como usted consiga, ayunando, leyendo la Biblia, venirse a la iglesia, meter 2, 3 días, 4 días, lo que usted conciba, como el método para escuchar la voz de Dios. Yo lo reto, que busque que Dios le hable, que busque escuchar la voz de Dios en su interior, porque escuchando la voz de Dios en nuestro interior, en realidad que vamos a ser cristianos victoriosos y efectivos en esta obra a la que hemos sido llamados, que es la iglesia. Usted no ha sido llamado para estar ahí sentado, usted no ha sido llamado para estar botezando porque no trae nada el predicador, porque no sé, hay gente que viene con el diente afilado como si fuera a venir a un restaurante a ver qué le van a dar de comer, a ver qué van a recibir. Y esto no debería ser así. No escogemos a los predicadores por la capacidad que tienen. Quisiéramos que Dios nos diera palabra. Lo que tenemos que hacer es hablarle a Dios sobre ese predicador que viene, para que aunque sea en una oración, Dios lo use para que nuestra vida sea transformada. A su nombre. Yo no me imagino a los apóstoles poniendo pretextos que invaliden el llamado de Dios sobre su vida. No me imagino a Pedro decir, hombre, cansado de ir desde Capernaum hasta Jerusalén, que ha sido varias veces, no, hombre, ¿qué va a andar haciendo para allá, va llegando allá? No, tengo que ir otra vez, no, es que hagan como puedan. Se ve en la Biblia Pedro que no le importaba nada, se iba donde tenía que ir. Pablo, el mayor viajero, el que más impulsó el evangelio de su tiempo, en su tiempo, a pesar de haber sido un perseguidor de la iglesia, usado por Dios para llevar imagínense a Chipre, tienes que ir a Chipre, le digo, cuando ve a Chipre, vas a ir a Chipre, tienes que agarrar un barco, tienes que viajar, y tienes que bajarte, caminar de Chipre a otro punto y luego a otro punto. No me imagino a Pablo decir, ¿y dónde está el dinero, Señor? No tengo feria. ¿Por qué no voy a hacer? Dame primero y luego voy. Yo he encontrado en mi vida espiritual, en mi vida cristiana, que cuando Dios dice, ve, lo primero que tienes que hacer tú es dar que sea un paso hacia adelante. Dice, Señor, en tu nombre voy. Y después del primer paso, Dios se encarga de lo demás. Pero sentarse a decir, ya que llegue la bendición, ya que me des, ya que vea que es real, no. El que escucha la voz de Dios actúa, y en el primer paso que tú des, Dios empieza a orar a favor de ese llamado que te da. El asunto es escuchar la voz de Dios.
No me imagino a los grandes hombres de Dios que han marcado la historia de la iglesia. Estaba leyendo acerca de ellos, por causa de esta predicación. No me los imagino a ellos hacer las cosas como hace el cristiano en este tiempo. Dice hay un versículo, una porción que el Señor habla. Dice, porque donde esté tu corazón, ahí estará tu tesoro. O al revés, donde esté tu tesoro, ahí estará tu corazón. ¿Sí dice así la Biblia? ¿Estoy bien? Amén. Mateo capítulo 6, versículo 21, donde esté vuestro corazón, ahí estará vuestro tesoro. ¿Dónde está tu corazón? Ahora la pregunta es, ¿dónde está tu corazón? Yo sé que lo tienes aquí en el centro del pecho, cargadito hacia la izquierda. Ese que está manteniendo vivo y que estoy viendo, porque ese corazoncito sigue latiendo, pero no es ese corazón del cual habla la palabra de Dios. Habla acerca de tu voluntad. ¿Dónde está tu voluntad? Tu voluntad hacia el Señor. Antes de hablar de eso, de esa frase, donde esté tu corazón, ahí está tu tesoro, donde está tu tesoro, está tu corazón, les habla acerca de hacer riquezas en el cielo, donde el moho y el orín no corrompen. Hacer riquezas en el cielo no es otra cosa más que obrar conforme a la voluntad de Dios para tu vida. Claro que todos somos diferentes. No puedes compararte conmigo porque tienes que pasar un proceso para compararte conmigo, pero tal vez tu proceso va a ser diferente para que sea diferente y a lo mejor más de este que hoy te está hablando. Pero se trata del proceso, se trata de siembra y cosecha, se trata de entender que nuestra riqueza no es de esta tierra, sino que es del cielo, y en el cielo no hay nadie que pueda robar lo que tú estás sembrando, lo que tú estás cosechando, lo que tú estás depositando allá arriba en el cielo. Todo lo que hagas en esta tierra tiene una consecuencia arriba en los cielos. Y un tesoro que se está acumulando de nosotros arriba en los cielos. Y un día lo recibiremos esa recompensa. Pero mientras estemos vivos, necesitamos aprender a escuchar la voz de Dios. A su nombre. Es una buena aplauso, rey, hermano. Él está bien. Encontré en la historia de la iglesia con respecto a hombres que han pagado el precio para ser usados poderosamente. Yo le hago una pregunta a usted: ¿le gustaría a alguno de los que estamos aquí presentes que Dios lo use para provocar milagros? ¿Habrá alguien aquí que anhele que Dios lo use para levantar un muerto, para levantar un enfermo, para hacer una oración y que el enfermo salga y que diga: gloria a Dios, este hombre, esta mujer oró por mí y el milagro se obró por su fe y por mi fe? Él fue el instrumento. ¿Habrá alguien que tenga esa hambre? Porque esa hambre se ha olvidado en nuestros tiempos. Ya no hay gente que se quiera comparar con los grandes hombres de Dios. Y en la historia de la iglesia moderna, así se le llama la iglesia moderna, aparte de todos los padres de la fe y los reformadores de la iglesia y todo ello, la época moderna de la iglesia empezó en la calle Azusa, dice la historia, donde Dios usó un morenito. En el tiempo en que los morenitos eran esclavos o fueron esclavos o estaban liberando de la esclavitud más bien, pero había un racismo muy marcado en Estados Unidos, que es el lugar donde estaba este hombre. Pero Dios se plació agarrar a ese hombre humilde, William Seymour. Y en la calle Azusa, que eso dice la historia de la iglesia, este hombre levantó un lugarcito, un lugar de adoración a Dios. Y fue tan grande lo que Dios usó, que dice la Biblia que durante años, todos los días hubo cultos en ese lugar. Gente de todas partes del mundo venían a ese punto de Estados Unidos, la calle Azusa, en un punto específico, porque ahí bajaba la gloria de Dios. Y había enfermos que al tocar el lugar, al escuchar la voz, al escuchar la oración, quedaban sanos. Y dice la historia de estos cultos, que había gente que se quedaba los cultos del día. Había gente que estaba llena de la iglesia y rompían vidrios para entrar hacia la iglesia, porque lo que más querían era estar donde estaba cayendo la gloria de Dios. Y este hombre seco está en la historia de la iglesia como el iniciador o el que abrió el avivamiento para el mundo entero en la época moderna. Ya no hay muchos hombres que anhelen eso. Él era un moreno. Nosotros no estamos tan prietos y no
estamos en ese problema del racismo, pero tampoco tenemos esa hambre porque Dios nos usa. Hay gente que ya no anhela que Dios lo use. ¿A usted le gustaría que en este lugar cayera la gloria de Dios y aquí se arremolinara la gente para que Dios lo tocara, usándolo a usted? Es necesario que empiece a escuchar la voz de Dios. A su nombre. La historia también nos enseña acerca de Oral Rogers. También, un hombre que alcanzó cientos de almas para Cristo. Hay hombres de Dios que en su testimonio fueron transformados por la predicación positiva y con poder de Oral Rogers. Con escuchar el sermón, fueron convencidos de que necesitaban a Jesús. Imagínate, hermano, que una frase de tu boca, que una frase tuya hacia lo que están oyendo, tenga el poder de cambiar sus corazones y sus vidas y se entreguen en ese mismo instante al Señor. ¿Te imaginas que estés en el trabajo y que caiga la gloria de Dios? Hay una historia, también, una anécdota que fue cierta, de unos niños que andaban en un supermercado y en el supermercado el Espíritu Santo los agarró, niños cristianos, gente cristiana en el supermercado, y empezaron a adorar a Dios. Y al estar adorando a Dios, literalmente se hizo un culto del mercado, un culto de avivamiento y de sanidades, porque hubo un pequeño grupo que se atrevió en el lugar menos indicado, frente a la gente menos indicada, se atrevió a dejarse usar por Dios, y hubo milagros, y hubo gente que fue salva en ese lugar. Ya no hay gente, ni en los trabajos, ni en la calle, ni en la calafia, ni donde usted le ponga, que se atreva a levantar la voz y decirles: todos los que están aquí presentes, Cristo es la solución para tu vida, Cristo te ama, acéptalo hoy como Salvador de tu alma y tu vida será transformada. No hay quien le diga a alguien así, porque no hay hambre de Dios, porque no hay ganas de que Dios te hable. Oral Rogers alcanzó a hombres de tal medida como Niña Ávila. Y usted sabe quién fue Niña Ávila. Usted sabe, porque a la fecha seguimos oyendo sus enseñanzas y sus predicaciones. Sabemos muy bien quién es Niña Ávila. ¿Usted escuchó la predicación de Oral Rogers? Era fisicoculturista. Al escuchar la voz de Dios en su interior por la predicación de Oral Rogers, se convirtió en cristianista. Y dejó su vida pasada, se dedicó a predicar el Evangelio. Uno de los ministerios más grandes a la fecha, que todavía después de que él partió con el Señor sigue activo, alcanzando vidas, un ministerio internacional de un hombre que creyó en el llamado de Dios y escuchó su voz y así mismo actuó. Así mismo se movió. En su testimonio dice que este hombre se conformaba, a pesar de ganar literalmente su ministerio, provocaba economía de miles de dólares, él se conformaba con $300 para sus gastos de él y de su esposa y ella. Decía: no como más, con eso gano. Los demás inviertan, lo den a los pobres, apoyen ministerios, alcancen almas, yo con $300 tengo. Imagínate, hermano, los predicadores de la prosperidad ahorita. Usted ya viene entre nosotros que cree que Dios da millones. Dios ve el corazón. Si tienes que traer millones en tu bolsa, Dios te los va a dar. Pero un corazón humilde provoca más bendición que dinero específico. Porque Dios siempre honra a los que le honran. A su nombre. Dios siempre honra a los que le honran. Cuando le dieron $100 más, le pusieron $100 más. Su diezmo era de $30. Pues después que le pusieron $100, su diezmo se volvió de $130. Porque él decía: no necesito más dinero. Con $300 yo saco adelante a mi esposa. Imagínate el corazón de ese hombre que daba por horas, 8 horas, para que Dios lo usara. Y hay un video ahí que camina en las redes, que está en un evento grandísimo, y pega el micrófono allí y habla, y cuando allí habla, empieza a caer la gloria de Dios y la gente empieza a lanzar, a hablar en lenguas. ¿Te imaginas que Dios te usara así? ¿Te imaginas de alguna manera que te traiga el micrófono y que la gloria de Dios caiga? Porque te dedicaste a buscar su presencia todos los días, esperando que Dios te usara para hacer milagros. ¿Te imaginas de esa manera que Dios te usa? También la historia nos habla de una mujer, Kathryn Kuhlman, que la misma red, la misma gente la consideró la amiga de Dios. Y la Biblia nos habla de un hombre que Dios consideró su amigo. Se llamaba Enoch. Y caminó Enoch con Dios.
y lo traspuso Dios. Hay hombres que Dios habla también de manera elocuente, ellos, de manera apreciativa. Pero el testimonio de esta mujer se ganó el título de la misma iglesia de ser la amiga de Dios. Dice su historia que ella creyó en un hombre que la enamoró, se casó con él para después darse cuenta que el hombre era casado, no se había divorciado, y por tal motivo el Espíritu Santo se fue. Durante meses y meses, todos los días llorando, vuelve, el Espíritu Santo, vuelve, perdóname, no supe lo que hice, perdóname. Y dice su historia de que cuando ella le dijo al Espíritu Santo, ahora y ahora en adelante, tú y yo no más, ya no me vuelvo a involucrar como un hombre, quiero casarme contigo, tú serás quien me llene. Desde entonces, esa mujer se volvió una evangelista donde ella se paraba, había milagros. La gente quería llegar donde ella estaba. ¿Te imaginas, hermano? Estás sufriendo por diría mi esposo, un tacuache que anda por ahí haciendo que te cachetea la banqueta, siendo que el Espíritu Santo quiere estar contigo todos los días y a toda hora, consolando tu corazón, ayudándote. ¿Te imaginas a qué grado esa mujer entendió que escuchar la voz de Dios iba a dar mucho más de lo que cualquier hombre le pudiera dar? Y la historia de la iglesia lo cuenta. Oyó la voz de Dios, falló pero se redimió, buscó arreglar el problema y Dios le ayudó. También la historia nos enseña de Héctor de la Cruz, usted lo conoce, sabe muy bien Héctor de la Cruz. Hagan ruido, gritaban, y cuando gritaban hagan ruido, empezaba la gloria de Dios a moverse. De los hombres más modernos, o vivos todavía, David Wilkerson, Carlos Anacondia. ¿Sabes cuál es el grito de Carlos Anacondia? Oíme bien, Satanás. Ese no se levanta a lo de los niños, no, él tuvo una cabeza, el bueno, el que hizo caer la dañadera, el que se rebeló contra Dios, el que se cree más poderoso que Dios. Oíme bien, Satanás. Y cuando hace campañas, pone módulos, arpas, para que los demuestren. Aquí no vamos a tratar mucho, métamelo para allá. Y allá ha habido grandes liberaciones. ¿Te imaginas, hermano, que seas tan valiente que le digas a algo bueno? Y ahora en adelante la boca va a ser muy duro más. Así como Carlos Anacondia, óyeme bien, Satanás, ya no soy el mismo, ya no voy a ser igual, no me vas a encontrar como me eraste, ahora me vas a ver fortalecido en el Señor, y de aquí en adelante todo lo que vea que tú hagas te lo voy a contrariar en el nombre de Jesús. Tienes esa valentía para decirle al mundo no a los amigos, no a la familia, no a la esposa, no a los hijos, no. Cristo va a ser primero ahora y de aquí en adelante va a ser Él y yo nada más peleando contra el diablo. A su nombre. Donde esté tu tesoro y estará tu corazón. Y a lo mejor tu corazón estaba en algún punto anhelando esto que te estoy hablando, por eso lo estoy citando. Pero ¿qué ha sucedido? Ha cambiado de rumbo, ha cambiado de percepción. ¿Qué está pasando? ¿Sabe que el primero que me confrontó fue a mí, el Espíritu Santo, que yo decía esa frase? Por eso dije que se me quebraba uno. Porque cuando yo quería que él usara eso, le decía. ¿Y qué pasó? No, ni se pasó. Y pastoreó una bola de cabras, borregos, chicos. Pero ¿sabe qué? El Dios me ha hablado y me ha dicho que todavía es tiempo. Todavía es tiempo. Todavía es tiempo de ver milagros, todavía es tiempo de ver su presencia, todavía es tiempo de dejarse usar por Él, todavía es tiempo de volver a ser aquel instrumento que un día fui. Y lo mismo te dice a ti. Todavía es tiempo. Todavía estás a tiempo. Romanos capítulo 10, versículo 11. Dice, y todo el que creyere no será avergonzado. Todo el que crea no será avergonzado. ¿Sabes que para el cristiano entendido, Cristo es suficiente en todo? Para el cristiano que entiende el mensaje, el llamado para su vida, no tiene otra necesidad más que Cristo en todo. Primero y al último. Al inicio de todas las cosas, Cristo, en el proceso Cristo, en la conclusión Cristo, y lo que sea que venga siempre Cristo. Él es suficiente en todo.
Para la mujer soltera, Cristo es suficiente. Para la mujer casada, Cristo es suficiente. Para el que no tiene trabajo, Cristo es suficiente. Para el que no tiene salud, Cristo es suficiente. Para el que siente que no puede más, Él es suficiente. El entendido sabe que Él es suficiente para todo. Es la fuente de toda bendición. A su nombre.